Muy buenas tardes. Este programa en particular va dirigido al DIF de San Pedro Tlaquepaque, con la intención de, siendo este el mes de octubre, que es el mes internacional del cáncer de seno, hacer una presentación de un tema que nos parece muy interesante, que son qué cuidados se deben de tener para el cuidador de una persona que está enferma de cáncer, en este caso de cáncer de seno. Aquí tenemos para la participación de este programa la doctora Elba Barriga, quien ya nos ha acompañado con mucha experiencia en todos temas de este tipo, y a la doctora Patricia Parodi, quien recientemente ha tenido también una pérdida muy severa. Doctora. Bien, muchas gracias, doctor, por esta invitación y pues vamos a hablar sobre lo que es el cuidador. Desde el punto de vista de definición en lo que es el cuidador, pues es una persona que está al pendiente de otra persona que tiene alguna dependencia y por lo tanto nosotros lo dividimos en dos tipos de cuidadores: los cuidadores formales y los informales. Los cuidadores formales son aquellos que tienen el conocimiento, que han sido preparados académicamente, y los cuidadores informales son los relacionados a la familia. Cualquier familiar que se haga cargo de la persona que tiene la enfermedad o que es dependiente, ella será un cuidador, y nosotros en el área de la geriatría pues le denominamos el cuidador primario. Sí. Y bueno, dentro de los cuidadores que yo atiendo y apoyo, pues para mí un cuidador primario, les digo, es el que sabe todo, es el que sabe todo y ve todo, ¿sí? Y atiende todo además, ¿sí? Sí. Patricia, yo tuve el gusto el placer de invitarla. Muchísimas gracias. Porque sé, primero, que de la persona de quien usted ha tenido una pérdida, pues es una persona que yo también quería mucho. Así es. Entonces, pues realmente no se trata más que de hacer un énfasis en el dolor que se siente y cómo manejar ese tipo de cosas, esperando que esto pueda servir de alguna forma para quien está en este tipo de situaciones, que desgraciadamente es muy frecuente. Sí. Doctora, por favor, comience usted. Bueno, dentro del área que nosotros nos dedicamos al cuidado, que seríamos los cuidadores profesionales, ¿sí? Yo tengo que, les digo yo, hacer cuidado al cuidador. Nosotros en el área de la salud tenemos que estar al pendiente de ese cuidador, porque ese cuidador va dejando todos sus roles, va dejando todo su tiempo, va dejando su área social, se tiene que dejar también su área emocional. Ahorita una cuidadora me decía, es que todos se cayeron, o sea, le dijeron a mi hermana que tiene cáncer y todos se pusieron a llorar, dice, y yo no puedo llorar, o sea, yo soy tengo que ser la más fuerte, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que identificar ese cuidador, porque ese cuidador, cuando no se atiende, cuando está solo, cuando no recibe apoyo, porque a veces no pueden, o sea, ellos se sienten tan responsables del cuidado, y a veces la familia los hace responsables también, o sea, se les deja toda esa carga, ese trabajo, ¿sí? Y ellos también lo pueden tomar, o sea, es en recíproco el cuidado, ¿no? El cuidado que tiene que hacer el cuidador, como el enfermo, les digo yo, se prenden se ponen como sanguijuela del cuidador. Entonces, les digo yo, es chupar la energía, ¿no? Y uno tiene que identificar ese cuidador, si está bien de su salud mental, si está bien de su ánimo, si está bien de su salud física. Entonces, tenemos nosotros los que atendemos a los dos, porque yo atiendo a los dos, atiendo el paciente, pero también atiendo el cuidador. Porque yo, por ejemplo, pacientes con demencia,
no puedo darle las instrucciones al paciente, tengo que valerme de un cuidador. ¿Sí? Sí. Igualmente, cuando un paciente con cáncer está en estadio avanzado o en etapa terminal, pues también se vuelve dependiente. Tenemos que valernos de otra persona para que haga las cosas o le hagan las cosas, o le prescriban los medicamentos, o le den los alimentos, o le hagan las acciones de higiene. O sea, es un cuidado. Bueno, hay libros especiales para los cuidadores, y hay uno que se llama Cuando el día tiene 36 horas. Estos cuidadores, cuando son esos pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, pues no les alcanza el día, no alcanza la noche, ni para dormir, ni para descansar, ¿sí? Y a veces no son meses, a veces son años, ¿sí? Entonces, nosotros como trabajadores de la salud en el área de la geriatría tenemos que cuidar ese cuidador, porque si les digo yo, si ese cuidador está bien, el paciente va a estar bien. Si ese cuidador está cansado o está agotado, o no decimos está en burnout, ese paciente va a estar maltratado, abusado psicológica o físicamente, ¿sí? Entonces, creo que sí es muy importante identificar al cuidador, ¿sí? Tenemos que evaluar, les digo, yo evalúo a los dos, ¿sí? A veces me preocupo más por el cuidador, sobre todo en los pacientes con demencia, ¿sí? Hay que tener más cuidado con el cuidador que a veces con el paciente, ¿sí? El paciente, si él está bien, el otro va a estar bien, ¿sí? Y nosotros como cuidadores de la salud, a veces tenemos que valorar la red de apoyo que hay para poder trabajar con la red de apoyo que hay, ¿sí? Para que le den apoyo tanto al paciente como al cuidador. Y a veces hay que hacerlo porque ellos no lo pueden hacer. O sea, hay cuidadores que les dice uno, tiene un día de descanso, ¿y qué voy a hacer? Y no saben qué hacer, ¿sí? O no pueden hacerlo porque dicen, es que no le van a saber dar la medicina, es que no le van a saber, y el cuidador tampoco dice, es que ya no me sabe, es que ya no me conoce, es que yo no me siento a gusto. O sea, es una dependencia que se hace, hay una codependencia, y a veces es el conflicto. Sí, Patricia. Sí, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta. Sé de toda el manejo que usted le dio a toda esa problemática tan severa que fue. Pero ¿qué fue lo que el cuidador, llamémoslo en este sentido así, sufre como impacto cuando empieza un problema de este tipo? Cuando hay un diagnóstico ya en este caso de cáncer de seno, ¿qué es lo que impacta más? ¿Qué es lo que piensa el cuidador? En mi caso particularmente, al tener, o sea, al ser médica también, cuando dijeron el diagnóstico que fue cáncer de mama en estadio 3, ductal de infiltrante de 9 centímetros con 6 ganglios positivos, o sea, había infiltración linfática. En mi caso, yo dije, acá se terminó todo, pero ante el paciente uno tiene que demostrar fortaleza. Usted conocía a la licenciada, una muy amiga mía, excelente persona, excelente ser humano, y ella era muy fuerte, pero ante eso, o sea, la más fuerte era ella, pero yo tuve que tomar el rol de decirle, mira, hay que hacer todo, porque esto es como un engranaje, junto con los médicos, oncólogos, obviamente la contención emocional, la tanatóloga, es un todo. Entonces, de repente el paciente al principio no está la negación, está de repente ir con un doctor que le dice, no, con esta cremita, póngase esta cremita durante un mes, que se le va a ir. Y fue con una ginecóloga que así le dijo. Yo le dije, no, esto no es así.
Entonces es un poco ir llevando a la paciente que por momentos el enfermo se pone como negativo, como agresivo, hasta que después se entiende que sí, que hay que dar quimioterapia para reducir el tumor, para que se pueda operar, porque en este caso ya estaba en un estadio avanzado, era el más agresivo de todos. Si bien todos los años nos hacíamos, tanto ella como yo, los estudios en un lugar excelente de aquí de Guadalajara, muy reconocido, y salió bien, y a los 3 meses de hacerse su mamografía, su ecosonograma y todo, a los 3 meses aparece este carcinoma en un estado totalmente avanzado. Entonces hubo que dar, sí, quimioterapias con taxanos para reducir el tumor, porque ya estaba tocando esternón, y de ahí poder ya una cirugía, una mastectomía radical con cadena ganglionar, y después de ahí 14 ciclos de trastuzumab y bueno, y uno tiene que empezar a tomar fuerzas y no demostrar al paciente ese dolor. Para mí era desgarrador. Yo lo único que sabía era, o pensaba, acá se terminó todo. Sí, yo creo que en este caso en particular con la doctora Patricia, viene a ser todavía una situación un poquito más complicada porque pues ella no nació aquí, ella tiene un tiempo, está sola. Así es. Entonces era mi única compañera de vida. Trae un conflicto todavía esencialmente más severo. Sí, totalmente. Entonces todo este tipo de situaciones son cosas que uno no puede tirar en un momento dado, sino saber qué es lo que puedes pensar frente a esto. El mundo se acaba, porque son muchísimas las cosas dramáticas que hay alrededor, el dolor, el conflicto, el dinero, el manejo del tiempo, todo, es un todo que se tiene como una película. Y aparte el seguir a la madrugada, a mí me sostuvo también mucho. Ahora que está el internet y todo eso, entraba a páginas donde había también familiares en el mundo, páginas internacionales, donde hay familiares que están pasando por los mismos casos, y entonces entre todos o sea, cuando mi amiga y paciente y enferma estaba descansando, yo en lugar de descansar o algo, me ponía a hablar con esta gente y nos dábamos fuerzas, y bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo tu oncólogo? ¿Y qué no sí, qué sí? Y entonces nos dábamos fuerza. Bueno, no hay que demostrarle al paciente, vamos para adelante, hay que seguir, y de repente, bueno, que hay que dar el filgastrin, tomar coraje y darle el filgastrin, y no, que te falta esta medicación, que ahora te toca esta, que el horario, hay que tener un orden de todo. Y es un desgaste muy grande, sobre todo emocional, sí, todo, físico, todo, pero cuando está mezclado, cuando uno no es ajeno a ese enfermo, cuando hay un vínculo afectivo, es mucho más duro, es terrible. Uno siente por momentos, yo me acuerdo que yo delante de ella no demostraba nada, pero cuando me iba a lo mejor a hacerle un té, la leche o lo que fuera, y ahí entonces soltaba, después otra vez, y volvía como si nada, pero me destruía. O si no, mi desahogo era de mi trabajo a casa, hay unos 30 metros, y en esos 30 metros me desahogaba y entraba a casa como si nada. Sí, esto es una situación muy repetitiva. O sea, bueno, cada vez es mayor el número de enfermos en estas condiciones, porque somos más, también es cierto. Claro, sí. Y cada vez las necesidades de una familia, laborales, económicas y todo ese tipo de cosas van limitando muchísimo la participación pues de más, ¿verdad? Nosotros como trabajadores de la salud y al estar al pendiente de este tipo de personas enfermas,
pues también no es que uno no lo sienta, o sea, no es que se vuelva inhumano, solamente tenemos que tomar nuestro límite, ¿sí? Porque pues sí, uno, por ejemplo, yo los veo en domicilio, y en domicilio es hacer las visitas y estar viendo cómo se va deteriorando el paciente, cómo se va perdiendo, o sea, cómo se va yendo, ¿sí? Uh-huh. Y ve uno con la angustia, o sea, ve uno el dolor de la persona, del cuidador o del entorno de la familia, y bueno, trabajar con emociones de ese tipo, pues también es pesado para uno, o sea, no solamente el paciente y el cuidador, también todos los que trabajamos en el área de la salud nos involucramos, ¿sí? De manera diferente, ¿sí? No el dolor es tan severo como el cuidador primario, como el que está más pegadito, pero sí, o sea, somos parte, somos seres humanos y eso es los que nos caracteriza, ¿sí? Aquí también lo importante es conocer el duelo, ¿sí? O sea, la etapa del duelo, porque todos sufrimos duelo, o sea, el paciente sufre duelo, ¿sí? El familiar sufre el duelo, la familia, y todos van a ser de manera diferente, les va a dar de manera diferente. Entonces, tenemos que identificar también, ¿sí? En qué etapa del duelo están, ¿sí? Y cómo es el proceso para poder apoyar a la familia, ¿sí? Entonces, pues todo eso tenemos que ver el enfoque, o sea, no nada más es la enfermedad, ¿sí? Sino, bueno, es una enfermedad en el área de la geriatría, tenemos que ver al paciente de una forma, nosotros le decimos holística, tenemos que verlo desde el punto de vista físico, tenemos que verlo desde el punto de vista emocional, tenemos que darle el sentido de la vida, o sea, el área espiritual, ¿sí? Entonces, el área psicológica, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que verlo, o sea, no nomás vamos y recetamos y hacemos la receta y nos vamos, ¿sí? Sino tenemos que hacer un diagnóstico integral, visual, ¿sí? A veces aunque no lo hagamos escrito, pero sí lo hacemos en el entorno y vemos las necesidades, ¿sí? Y también uno tiene que trabajar, porque a veces yo me toca trabajar con pacientes de años, ¿sí? O sea, tengo pacientes de 15 años que las estoy viendo casi cada mes o cada 2 meses. Entonces, en un momento de esa, pues sí le duele a uno también, o sea, se forma parte de nuestra vida, ¿sí? Sí, ese es un tema en el cual el médico sufre mucho también. No puede ser uno, no se puede uno sustraer de ese tipo de emociones. Seguramente, afortunadamente a uno no le ha pasado en muchas ocasiones, pero pues todos los que estamos en el ramo de la medicina hemos tenido algún momento de dolor con algún paciente, y eso es muy notorio, pero sí lo deja uno con un pensamiento muy curioso. Yo recuerdo en una ocasión que operé con mi papá un niño, y el chiquito había salido muy bien, era paciente mío, y entonces vine yo al consultorio y cuando llegué me estaban llamando, todavía no había celulares ni nada de eso, y me llamaron para decirme que el niño estaba muy grave. Entonces acabamos de salir de la operación muy bien, técnicamente muy bien desarrollada. El niño tuvo un vómito, no hubo forma de corregirlo y falleció. Y eso fue una situación muy dura. Yo recuerdo, mi padre me dejó un documento que lo conservo porque es parte de mi vida profesional, en el que decía que no me preocupara, que habíamos hecho las cosas profesionalmente bien, pero pues que me acordara que Dios también sufrió, y una lágrima de él en la firma de tu padre. Entonces, de esas cosas se quedan en la parte de uno. En este caso, con los enfermos, las enfermas pues de cáncer de seno, que también hay enfermos de cáncer de seno también, no en la misma proporción, pero sí hay una cantidad muy importante de esto. El caso es que la enferma también debe de tener un conflicto muy grande, y eso eso se tiene que ser, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar con todo mi entorno, con todas estas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando empezó las quimioterapias,
Al principio no quería, después se dio cuenta que sí se redujo el tumor, que la pudieron operar, entonces que la quimioterapia era buena. Y después los rayos, o sea, la radioterapia. Luego le hicieron un PET y ahí no había ninguna célula cancerígena en su cuerpo. Pero sabemos que cuando hay ganglios ya tomados, en algún momento va a aparecer esa metástasis que uno no quiere esa palabra. Y bueno, desgraciadamente pasaron unos 8 meses, empezó con tos, no quería ir al médico, no, pero sí vamos, no, pero la secretaría, porque trabajaba en la Secretaría de Salud, entonces sus compañeros, que tómate este jarabe, que tómate, yo le decía, no, esa tos no es normal, vamos a ver a tu oncóloga. Y bueno, fuimos a verle a la oncóloga, le recetó, le hizo un montón de cosas, y ahí en estudios salió, obviamente, que sí, ya estaba en mediastino, en la cadena ganglionar del cuello, porque generalmente el cáncer de mama, cuando da metástasis, va hacia arriba, hasta el cerebro también. Entonces yo estaba muy al pendiente, ya tenía ojos verdes, yo de repente la miro y dije, hay una pupila que está más dilatada que otra. Y hay gente que iba a visitarle y no se daba cuenta de eso. Pero el cuidador del paciente está hasta en el mínimo detalle, mirando eso. Entonces, en un momento le siguieron dando quimioterapias y ya no había más que hacer, no se reducía nada. Entonces, la oncóloga, yo estaba con la paciente sentada, con mi amiga sentada, y la oncóloga le dijo, mira, Bertita, hasta aquí llegamos. Y yo me quedé como sí, como si me hubieran tirado un balde de hielo ahí sentada al lado, y ella, mi amiga, la paciente que tanto nunca quería la quimioterapia, sin embargo le dijo, no, doctora, ¿cómo no me van a dar más quimioterapia? Si no me dan quimioterapia me voy a morir. Y la doctora dijo, es que no está dando resultado. Y bueno, ¿y qué otra cosa me va a hacer, doctora? No, nada. Muy buena doctora, muy buena doctora. No hay nada. Y hay algo que a mí me choqueó y que me dijo mi amiga, entonces, doctora, ¿quiere decir que tengo que volver a casa y esperar la muerte? Yo ahí me quedé dura, la doctora, por supuesto que sí supo que contestarle, y le dijo, no quiere decir eso, pero mira, ve preparando así despacito, ordena tus papeles. O sea, eso si uno lo ve, o sea, para mí, que era la persona que la cuidaba, sí, le está diciendo que deje en orden todo, porque sí, todos somos mortales, ya lo sabemos, pero que a uno le digan, bueno, ve acomodando todo porque te queda poco, porque eso era más o menos, fue un shock muy grande. Así y todo, yo sabía todo lo que le gustaba, entonces en todo momento yo creo que hay algo fundamental para el paciente, y lo que debe hacer el cuidador es siempre incluir al paciente en todo, mientras que el paciente pueda, ¿no?, hacer las cosas. Bueno, si le gustaba, ella quería ir a conocer los glaciares de mi país, el Perito Moreno, quería caminar sobre la nieve, y entonces se hizo ese viaje, lo disfrutó muchísimo, o sea, pero que ella se sintiera que ella lo elegía, que ella, o sea, no como decir, bueno, vamos a hacerlo porque te queda poco, no, incluirla. Ah, mira, ¿te parece bien? ¿Te acuerdas el viaje que querías ir? Ay, sí, vamos. Pero es duro, es muy duro, es muy duro. Sí, yo creo, yo no sé quién puede sufrir más. Todos. O sea, les digo yo, no es el dolor, es el sufrimiento, ¿sí? O sea, el sufrimiento es diferente al dolor. El dolor lo podemos medir,
Sí, ahorita ya hay escalas del dolor, Sí. del 1 al 10 y de colores, Sí, sí, así pero es. el sufrimiento no se puede medir. Claro. El sufrimiento es individual, ¿sí? Es Y es individual. diferente en tanto en el paciente como en el cuidador y como Ujú. el entorno en las familias, ¿sí? Va a haber, a lo mejor, no, el que la está cuidando es diferente al que está sufriendo más, a lo mejor a otro le está pegando, a otra parte de la familia le está pegando más que al cuidador, ¿sí? Y a veces hay familiares que no se acercan por miedo a enfrentar, y a veces esos son los que se quedan más dañados con el tiempo, ¿sí? Que el que hizo el trabajo, porque les digo yo, el que hizo el trabajo, el cuidador que hizo el trabajo, lo recuerda, le duele, pero sabe que hizo bien el trabajo. Y el que se quedó atorado, el que no fue, el que por miedo, por temor o porque no le gustaba verlo no fue, ese se queda más. Ese se Seguro. queda más No, y atorado aparte, después. Y aparte esa responsabilidad de, le ponen un dren y hay que medir todo lo que va saliendo, hay que medir la misma hora, todos los días a la misma hora, y anotar cuántos mililitros o cuántos hay en ese desecho, ¿no? Y qué color, todo hay que ir anotándolo. Curarla, bañarla, cuando ella usaba pelo muy cortito, pero cuando empezó con las quimios, obviamente yo sabía que sí le iba a caer, pero ella, yo creo que todos los pacientes tienen la ilusión de que no se caiga el pelo. Sin embargo, sí se cae. Entonces llegó un momento que me dijo, no, ya, rápame, córtame, porque ya no. Y ella no estaba frente a mí, estaba de espaldas, y yo sentí como, me dolía por ella. Claro. Porque es cierto, no somos, como yo le dije a ella, no te pongas mal, no somos ni una mama, no somos ni el cabello, somos mucho más que eso. Pero, más me dijo, ¿me acompañas a comprar una peluca? Sí, vamos. Y la acompañé, peluca que nunca usó porque no le gustó, pero entonces para yo darle fuerzas a ella, me la puse yo la peluca y salí por toda Plaza Tapatía con ella. Ella se puso un turbante y yo me puse la peluca, para que, o sea, trataba, después me corté yo el pelo chiquito también, trataba de hacerla que no era nada, ella era muy, muy coqueta, y entonces obviamente era un shock para ella, ¿no? Todo este tipo de impacto que tiene en una situación, el impacto familiar, el impacto ambiental, pues y luego máxime si en algunas personas dura más. Yo recuerdo, a lo mejor usted le mando un verdadero recuerdo pero fue muy amiga mía la doctora Sara Berta Campos Arias, que su mamá murió de cáncer de seno, y recuerdo que estábamos en la última misa de su mamá hace unos 6, 7 años, cuando en la misa misma me comentó, dice, me acaban de hacer a mí el diagnóstico de cáncer de seno. Ella murió hace 2 años. Entonces, yo creo que todo alrededor es una sinergia de dolores, de afectos, es una mezcla de muchísimas cosas que no es fácil manejar, pero yo creo que el cuidador tiene también un verdadero, juega un papel determinante en la vida de una persona que tiene un problema como cáncer de seno, lo que sea. Pero pues la ventaja y la dicha de, si lo vemos por un lado positivo, ¿verdad?, es que pues afortunadamente este tipo de enfermedades hace que la red de apoyo sea más fuerte, hace que la red de apoyo esté al pendiente de estas enfermedades en relación a otras enfermedades, ¿sí? Yo digo, las enfermedades mentales hacen que esa red de apoyos desaparezca. Sí. En cambio, las enfermedades físicas juntan a esa red de apoyo, y creo que pues la mayoría de las personas que tienen estas enfermedades físicas
tienen esa gran ventaja de tener de juntar, de hacer una buena red de apoyo, estar al pendiente, ¿sí? Es eso que acaba de decir usted, me parece sumamente importante y además es muy real. Tal vez cuando son una enfermedad mental donde la gente empieza a pensar que el enfermo pues ya ni siente, ya ni piensa, o sea, ya no tiene esa relación de decisión autónoma, sino que ya es una dependencia total de las cosas. Entonces tal vez eso haga que la gente tenga más miedo a enfrentar ese tipo de situaciones, me parece. O simplemente, como usted dice, tú estás enfermo con algo que te causa dolor, déjame apoyarte para ver si de alguna forma, con mi compañía o con un beso, con un abrazo, hay forma de eso poderlo disminuir. Pero la vida es eso, estamos llenos de dolores y otra vez volvemos y de sentimientos frente a una situación como esto. Vale la pena pues recordar que el cuidador, la cuidadora, quien esté al pendiente de una enfermita con cáncer de seno, independientemente de la edad, pues tiene también que tener el apoyo de todo el resto de los que están en la familia o alrededor de eso. Lo que me comenta Patricia de que hay redes de apoyo internacionales, pues es una cosa también muy interesante, o sea, que la gente tenga acceso a que no se sienta sola, porque les digo yo, cuando una persona nos dice, cuando un cuidador me dice, es que estoy sola, dije, oh, eso ya no es bueno, ¿sí? Porque eso de sentirse sola, cuando hay mucha gente alrededor, es que están agobiadas, ¿sí? Están cansadas. Entonces allí hay que buscar ayuda, o sea, hay que salir de ese endógeno que se metió, o sea, porque yo hago y yo pongo y yo voy y yo vengo y yo hago y yo me levanto y yo me acuesto y yo le levanto y yo le hago y yo le pongo, yo la baño, o sea, yo, o sea, ahí cuando estamos oyendo eso también, mala señal, ¿sí? Mala señal para el cuidador, ¿de qué nos está hablando? De que está agobiado, ¿sí? Y de que no encuentra salida, y entonces hay que ir, o sea, hay que ir a apoyar a esa persona y o ayudarle para que voltee y salga y vea que hay ayuda. Sí, bueno, afortunadamente usted, doctora, con la tecnología y eso, se lleva usted bien, sí, pero ahora, hay personas que no. Pero también, como usted dijo, doctora, hace rato cuando empezamos, el paciente no quiere que nadie más, que en este caso que yo, ¿por qué? Porque siente confianza, porque no, como me cuidas tú no lo va a hacer nadie, como yo recuerdo que ya al final, por su problema que estaba con oxígeno, estaba totalmente consciente, pero no podía tragar demasiado, ¿no? Entonces sus compañeras de trabajo, muy buenas amigas, le traían que una milanesa, que algo para comer, entonces bueno, que yo le doy, tú tranquila, me decían a mí. Entonces, yo de repente tenía ese tiempo para bañarme, ¿no? Me bañaba, ¿sabes que no quiso comer? A ver, no, ¿cómo no quiso comer? Si nunca dejó de comer, ¿eh? ¿Cómo no quiso comer? No, que le cortamos la milanesa. A ver. Le cortaron en pedazos la milanesa. Sí, y no quiso. No, así no puede tragar. Entonces, mira, así, levanté la tapa de la licuadora, puse la milanesa, las calabacitas, y eso le vas a dar así ese puré de... Sí, la alimentación es la misma, o sea, en definitiva. Entonces, cucharita. Dice, ¿y eso? Y así me decían, ¿y tú te comerías eso? Sí. Pues sí, está bueno. Sí. Está bueno. O sea, sí. La imagen no es la misma del pedazo de carne cortado, pero es la misma. Entonces, ella no permitía, esta paciente no permitía que nadie más, que ni la bañara, que no, que yo quiero que me des tú de comer, que quiero esto. Entonces, de repente al final me decía, tengo calor. Bueno, te pongo el ventilador, no directo, pero lo pongo contra la pared. Cuando prendía el ventilador me decía, iba a prenderlo,
Y me decía, no, tengo frío. Bueno, está bien, ok, te tapo. La iba a tapar, ni bien me acercaba, no, tengo calor. Y así me lo hizo unas 3 veces seguidas. Entonces ahí me di cuenta que bueno, que ya estaba mal, ¿no? Que ya iba llegando a cerebro, que faltaba oxígeno en el cerebro, estaba con 3 litros por minuto de oxígeno permanente. Así todo, hasta último momento pudo ir a trabajar, hasta con oxígeno, se iba con el oxígeno. No, ella dijo, yo no me voy a quedar acá esperando la muerte. Pero llegó ya un cierto momento que bueno, ya no podía más, no podía ni llegar al baño. Entonces le dije, mira, ya a trabajar no, quédate acá en casa y acá vemos qué hacemos. Yo siento y sentí y lo sigo sintiendo que eso puede o separar más a las personas o acercarlas más. En mi caso me acercó muchísimo más. Por supuesto, sufrí mucho, porque cada cosa que aparecía, es más, yo sacaba citas también con doctores particulares, íbamos con doctores muy buenos, con oncólogos muy buenos, simplemente para otra opinión que en definitiva era la misma, pero yo iba con ella, pero después sacaba otra cita aparte, le decía, doctor, usted sabe por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Me dice, sí, 8 meses. O sea, porque uno dice, bueno, ¿cuánto, no? Si bien nadie sabe cuánto queda, pero todos queremos saber, y bueno, ¿y cuánto? Estamos buscando el milagro, esa es la esperanza, el milagro, la esperanza. Algo que suceda así. Yo creo que esta charla es de muchísima utilidad. Yo creo que, espero que a quien lo vea pueda tomar todas estas experiencias de alguien que lo ha sufrido en forma personal, de alguien que está manejando este tipo de situaciones en forma profesional. Son experiencias y consejos pues realmente importantes, y espero que pueda servir para que la gente que está inmiscuida o en un problema como este le pueda servir. Yo quisiera solamente una cosita decir, doctor, para todos aquellos que están pasando por esto, como usted dice, siempre debemos decirle, siempre, no solamente al enfermo, sino cuando estamos sanos también, decirle a cada uno que los queremos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a todos, porque no sabemos si hoy estamos y dentro de un segundo no hace falta estar enfermo para decirle te quiero, sí, o darle un abrazo. Pero que yo, gracias, la vida me dio esa oportunidad de tanto a mis padres, mi mamá, mi papá, como a Berta, media hora antes de su muerte, ella me dijo, estábamos enfrentadas en un reposet, ella ya no podía estar sentada ni erguida, así que estaba media agachada con su oxígeno, y yo estaba en otro reposet de enfrente, velando no su descanso, porque dormía muy mal, pero en un momento abre sus ojos y me dice, te quiero mucho. Y yo me levanté de reposet, la abracé y le dije, yo también te quiero mucho. Por supuesto que cuando me volví al reposet se me caían las lágrimas, pero adelante de ella no. Eso fue 3:30 de la mañana de un miércoles 19 de octubre del 2011, y a la media hora falleció. Pero a mí me quedó esa tranquilidad de haber hecho todo lo humanamente posible. Agradecer también a las doctores que estuvieron e hicieron todo por ella y por cada uno de los enfermos con cáncer en el hospital civil. Ella tenía liste, pero se atendía en el hospital de cancerología. Excelente lugar, excelente médico, seres humanos. Y bueno, siempre tratar de apoyar, darse cuenta que esta enfermedad es, como muchas, es un todo. Es la parte médica, la parte de afecto, de cariño, de protección, de sostén, y
la tanatóloga o el tanatólogo es fundamental para enseñarnos y ayudarnos al morir, y aparte es un apoyo muy grande. Nosotros tuvimos la suerte de tener, aunque sea 3 días, porque después falleció, pero 3 días la tanatóloga, y fue una ayuda muy grande, muy grande. Es una enfermedad cara, no cualquiera puede enfrentar o afrontar tener médicas en su casa. Bueno, yo aquí en la tanatología les digo yo, no es el aprender a morir, sino es aprender a vivir, o sea, a vivir hasta el último momento, ¿sí? Y ya si aprendes a vivir en el último momento, pues ya lo que sigue ya pues no es nada, nomás cerrar tus ojitos. Entonces es aprender a vivir. Y es una cosa la tanatología es aprender a vivir, o sea, aunque sea ese momento de sufrimiento, esa etapa, o sea, lo tienes que aprender a vivir y a aceptarlo, porque cuesta mucho, exactamente, cuesta mucho. Sí, cuesta mucho, tanto para el que está cuidando como para, a lo mejor decimos otro síndrome de no dejar morir, o sea, hay cuidadores que se aferran a la vida del paciente, que no le permiten irse, y entonces también eso también es doloroso. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora, le agradezco mucho, como siempre, toda su experiencia, que la manifieste de una forma de veras de mucha enseñanza. Y Patricia, pues ese dolor está muy reflejado en todas sus palabras, y pues los que se fueron antes, pues nos están esperando, y algún día nos vamos a... Tuvieron la dicha de haber contado con alguien tan excelente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos volver a vernos pronto. Muchas gracias. Muchas